Disbimat, el estudiante ciego dibujando en el aula de matemáticas. Dibujo sobre lámina de caucho. 2 puntos, rectas y semirrectas. Copyright José Enrique Fernández del Campo @gmail.com http disbimat.net Realización José Antonio Valgañón Sánchez Madrid, 2019. Las páginas de texto intercaladas pueden imprimirse o guardarse como documento gráfico, deteniendo el vídeo. No obstante, al final se indica cómo descargar un documento PDF accesible conteniéndolas todas. Presentación de la serie segunda se va a tratar todo lo relativo a puntos, rectas y semirrectas en el plano. En cuanto a las rectas, lo primero y más importante es adquirir, a la hora de dibujar en lámina de caucho, adquirir el sentido de lo rectilíneo. Es decir, cómo conseguir líneas rectas en el espacio próximo, es decir, trabajando con los dedos y con las manos. Luego después, pues claro, trabajaremos todo lo referente a las rectas, es decir, el paralelismo, perpendicularidad, la incidencia y los axiomas fundamentales de la geometría euclídea. Es importante que se introducen técnicas para comprobar la aproximación o exactitud de los dibujos realizados, concretamente del paralelismo de rectas y la perpendicularidad. Y por último, se da un procedimiento rápido y muy sencillo para conseguir rectas perpendiculares, sobre todo pensando en las gráficas cartesianas. Pantalla resumen de presentación de la serie 2. Dibujar rectas. Lo primero es la definición de recta, es decir, que es una recta, pues es una línea, es decir, que tiene una sola dimensión, que no se desvía. Es la definición de Euclides, de Euclidea. Es decir, una colección de puntos, de líneas que no tiene curvatura, que no se desvía. Una sola dirección. A la hora del dibujo, no podremos dibujar una recta completa, entera, porque es ilimitada. Podemos dibujar una parte de recta, lo que se puede contener, sabiendo que la recta es ilimitada, no tiene principio ni fin. Podría prolongarse indefinidamente en ambos sentidos. Al igual que ocurre al plano. El plano no está en la región limitada simple de la hoja de papel, esa es una simple representación para poder trabajar. El plano, la hoja de papel puede extenderse en todas direcciones ilimitadamente con el plano. Todo esto nos va a llevar a que habrá que practicar el cómo conseguir líneas rectas para poder dibujarlas, y se puede dibujar un segmento muy breve, pero en cualquier caso sabiendo que es una parte de recta que se podría prolongar. Pantalla resumen para 2.1 Dibujar rectas. 2.2 Adquirir el sentido de lo rectilíneo. Adquirir este sentido de lo rectilíneo, con el sentido exacto, supone un entrenamiento previo, que se puede hacer, por ejemplo, utilizando libros o folletos, recorriendo con dedos de la mano que dibuja, también con la otra, evidentemente, pero sobre todo con la mano que va a dibujar, los dedos, este sentido de lo que es la línea recta, el desplazamiento recto, cada vez más deprisa. Y si puede ser, pues con los dedos que van a sujetar luego después el bolígrafo. Como digo, libros o folletos de distinta longitud que pueda tener dar ese sentido de lo rectilíneo. La propia lámina de caucho, los bordes, pueden servir para entrenarse en este desplazamiento rectilíneo en todas las direcciones y sentidos. Luego después podemos ensayar a dibujar la recta colocándola sobre la lámina de caucho y dibujando con el propio dedo, como si lleváramos el bolígrafo sujeto ya para dibujar, pero sin llegar a dibujar, es decir, únicamente los trazos. Y por último, el entrenamiento correcto, sujetando fuerte ese libro o folleto, realizando esta línea. Pero cuanto antes, pasar a dibujar a mano alzada. No importa la dirección, lo importante es que sea pues con decisión, con lo que estimamos que es línea recta. Pantalla resumen para 2.2 Adquirir el sentido de lo rectilíneo. 2.3 Comprobar la aproximación de un trazo rectilíneo. Hay un procedimiento al dibujar con la lámina de caucho para conocer cuál es nuestro grado de destreza ya a la hora de dibujar rectas. Es decir, cómo comprobar la aproximación de nuestro dibujo. Por ejemplo, en mi caso, si quiero comprobar esta recta,
o este segmento, esta recta, cómo es realmente recta, levanto la hoja de papel, intento doblarla por ese dibujo. Se puede comprobar que es bastante recta, es decir, esta está una recta rectilínea, muy rectilínea. Sin embargo, si yo quiero esta otra, bueno, al tacto da la impresión de que es bastante recta. Ahora, si la levanto, me encuentro que ya no se puede, no queda marcada la línea recta como tal, se desvía, se forma una concavidad y tiene tendencia a romperse. Es decir, un procedimiento para ver si esta representación, que siempre será aproximada, nunca se podrán dibujar líneas exactamente rectas, primero porque serán limitadas y segundo porque ni el más fino de los dibujantes podrá conseguirlo mirándolo con una lupa de aumento. Pero en cualquier caso, para que quede aceptable y se pueda trabajar. Pantalla resumen para 2.3. Comprobar la aproximación de un trazo rectilíneo. 2.4. La decisión conserva la dirección. Hay un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de dibujar líneas rectas en la lámina de caucho, que es la decisión. Es decir, que para que sea el tracto bastante rectilíneo, lo importante es la velocidad, mantener la presión, el relieve va a ser suficiente y no correremos el riesgo de romper el papel. Pantalla resumen para 2.4. La decisión conserva la dirección. 2.5. Dirección y sentido, hablando de rectas. Por cierto, al hablar de rectas hay que tener mucho cuidado con los términos, los calificativos que se adjudican a las rectas. Esta recta se puede decir que es vertical, sigue el eje de simetría corporal de norte a sur, pero mientras esté en esta posición se puede girar la lámina de caucho y en este momento pasaría a ser una recta horizontal, es decir, iría de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en la dirección del plano del pecho. Va a depender del observador. En general nos podemos referir al que dibuja. Por eso hay que tener mucho cuidado con que el dibujo se corresponda con el que se está utilizando como elemento unificador en el aula, ya sea en el tablero o en el que aparece en un libro de texto. Las líneas pueden ser oblicuas, horizontales, verticales. Esto es relativo a la posición del observador. Lo mismo cuando se puede decir una recta ascendente. ¿Ascendente en qué sentido? Si cambio la posición de la hoja, podría entenderse que descendente. Bueno, también puede ser en este caso, ascendente de derecha a izquierda. Normalmente en las lenguas latinas, que la lectura es de izquierda a derecha, la dirección que se utiliza para hablar de ascendente o descendente es precisamente esa, la lectura de izquierda a derecha. Pantalla resumen para 2.5. Dirección y sentido, hablando de rectas. 2.6. Dirección y sentido preferentes. Y un último aspecto, al momento de hablar de rectas, es la posición preferente. Cada dibujante tiene una posición preferente a la hora de trazar las rectas más rectilíneas. En mi caso es lo que he hecho aquí, trazarla desde suroeste a nordeste, es decir, de abajo a la izquierda, arriba a la derecha. Por lo tanto, si yo quisiera dibujar una recta horizontal, entre comillas, para mí lo convendría girar la lámina de caucho para que quede en esa posición y entonces trabajaría con toda decisión una línea que puedo comprobar si es más o menos recta y me parece que sí me ha resultado bastante recta. Efectivamente se corresponde pues por el doblez, hay alguna pequeña desviación, algún alabeamiento, pero es bastante recta. Pantalla resumen para 2.6. Dirección y sentido preferentes. 2.7. Trazado de la recta determinada por 2 puntos. Uno de los principios o axiomas fundamentales de la geometría euclídea es que por 2 puntos del plano solamente pasa una recta, queda determinada. Entonces, ¿cómo hacer esto en lámina de caucho? Pues supongamos 2 puntos. Lo primero que tengo que hacer es localizar esos 2 puntos con dedo de la mano auxiliar, la mano libre, en este caso la izquierda. A continuación, disponer la lámina de caucho, dirigirla para que la posible recta quede en la dirección y en la posición
preferente en mi caso, y como he dicho es de abajo a la izquierda, arriba a la derecha, de suroeste a nordeste. Y una vez situado ahí, simular que estoy dibujando la recta sin trazarla, pero buscando esos dos puntos marcados por los dedos, y cuando ya esté bastante convencido, trazar el segmento correspondiente. Segmento, es decir, una porción de recta que luego voy a prolongar en un sentido y en el otro. Es muy conveniente tomar primero el sentido de esta recta, de la semirrecta, y prolongarla en sentido inverso, lógicamente, con lo cual ya me quedaría la recta completa. Si quiero comprobar qué tal me ha quedado, bueno, puedo levantar la hoja y se ve que esta primera parte, pues hay una desviación, es decir, no he trazado una recta muy correcta, pero por lo menos sí he visto cómo trazar esa recta por esos dos puntos. Pantalla resumen para 2.7 trazado de la recta determinada por 2 puntos. 2.8 trazado de ¿Qué es una semirrectas. semirrecta? Pues en una recta cualquiera, pues un punto divide la recta en dos partes. Cada una de esas partes recibe el nombre de semirrecta. El punto es el origen o polo de la semirrecta. Para dibujar una semirrecta, por ejemplo, si quisiera en posición horizontal, lo primero sería marcar el origen o polo. Después girar la hoja en la lámina para que quede en mi dirección preferente y ya marcar con decisión la semirrecta. Pantalla resumen para 2.8 trazado de semirrectas. Hasta aquí, algunas muestras y sugerencias sobre el dibujo de rectas y semirrectas, sirviéndose de la lámina de caucho o silicona, con lápiz o bolígrafo, a mano alzada. El conjunto de textos que han ido apareciendo en las pantallas intercaladas podéis encontrarlos reunidos en el documento El estudiante ciego dibujando dos rectas y semirrectas PDF, que puede descargarse en mi sitio web http://disbimat.net, accesible y gratuito, por supuesto. Pero no abandonamos el país de las rectas. En la próxima serie se contemplarán técnicas para situaciones de paralelismo y perpendicularidad.